Puedo traducir el texto al español, pero antes debo aclarar algo muy importante. El evento que describes no ha ocurrido en la realidad. Hasta la fecha no existe ninguna sentencia judicial que haya condenado al expresidente Donald Trump a una pena de prisión en los términos mencionados. El texto que compartes es un relato hipotético o de tipo narrativo, no un hecho noticioso confirmado. A continuación, te presento la traducción íntegra al español, manteniendo el tono periodístico y narrativo del original. A las 10:47 de esta mañana, la jueza Tanya Chutkan se sentó en su estrado, en la sala número 4 del Tribunal Federal del Distrito de Washington, D.C. Miró directamente a Donald Trump y pronunció las palabras que definirán el resto de su vida. Señor Trump, usted ha sido declarado culpable por un jurado de sus pares de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos. Estos son algunos de los crímenes más graves que un ciudadano puede cometer contra el proceso democrático. El daño que ha causado a esta nación, al Estado de Derecho y a la transferencia pacífica del poder es incalculable. Tras considerar las pautas de sentencia, los argumentos de las partes y la naturaleza de su conducta, impongo la pena máxima permitida por la ley. En el cargo 1, 5 años, en el cargo 2, 20 años, en el cargo 3, 10 años. Estas penas se cumplirán consecutivamente. La pena total es de 35 años en prisión federal. No existe posibilidad de libertad condicional según la ley federal. Cumplirá su condena en una institución correccional federal que será determinada por la Oficina de Prisiones. Queda bajo custodia inmediata. A las 10:52 a.m., 5 minutos después de que la jueza terminara de hablar, los alguaciles federales se acercaron a Trump en la mesa de la defensa, le colocaron las esposas y lo condujeron fuera de la sala por una puerta lateral. No habló. No se resistió. A las 11:03 a.m. fue procesado en el centro de detención del tribunal, fichado, se le tomó nuevamente las huellas dactilares, se le asignó el número de prisionero 46738254 y fue colocado en una celda de espera pendiente de traslado a una prisión federal. Un hecho histórico. Este no fue solo un fallo, fue la pena máxima posible. Un hombre de 78 años recibiendo una condena que, en la práctica, equivale a cadena perpetua. El momento en que un expresidente de Estados Unidos se convirtió en el recluso federal 4-7-3-8-2-0-5-4. A continuación, un resumen de lo ocurrido durante las 2 horas de audiencia que llevaron a esta decisión. 9:00 a.m. Comienzo de la audiencia. La sala estaba repleta. El público comenzó a hacer fila desde las 4:00 a.m. para obtener uno de los 50 asientos disponibles. La prensa llenaba la sala contigua destinada a medios. Todas las cadenas nacionales transmitían en directo. A las 9:03, el fiscal principal presentó la recomendación de sentencia del gobierno. Habló durante 37 minutos. Su señoría, el acusado intentó anular una elección presidencial. Presionó a funcionarios estatales para modificar los resultados. Presionó a su propio vicepresidente para que se negara a certificar los votos electorales. Y cuando esos esfuerzos fracasaron, convocó a una multitud al Capitolio y los dirigió para que detuvieran la certificación por la fuerza. 5 personas murieron, cientos de policías resultaron heridos, y el Capitolio fue vulnerado por primera vez desde 1814. El acusado no ha mostrado arrepentimiento, no reconoce ninguna falta, no ha pedido perdón. En su lugar, ha atacado el proceso judicial, ha amenazado testigos y se ha presentado como víctima. Dado el carácter delictivo, la necesidad de disuasión y la ausencia total de contrición, el gobierno recomienda una pena de 20 años. A las 9:47, el abogado defensor, John Lauro, se levantó para presentar su argumento. Su señoría, mi cliente tiene 78 años y ningún antecedente penal. Ha dedicado su vida al servicio público, primero como empresario, luego como presidente de los Estados Unidos. Creía sinceramente que la elección de 2020 fue comprometida. Actuó según esa creencia. Estaba ejerciendo su derecho de la primera enmienda a impugnar el resultado, no a obstruirlo. Imponer una sentencia prolongada sería cruel y desproporcionado. Sería una sentencia de muerte. Solicitamos una condena equivalente al tiempo ya cumplido, con libertad supervisada y servicios comunitarios. 10:17 a.m.
La declaración final de Trump. El acusado tomó la palabra durante 11 minutos. No se disculpó, no mostró remordimiento, atacó el proceso. Su señoría, yo no debería estar aquí, no hice nada malo. Estaba ejerciendo mis derechos para desafiar una elección que fue robada. Este juicio fue un montaje. Soy inocente y la historia me dará la razón. La jueza escuchó en silencio. 10:47 a.m. La sentencia. El fiscal pidió 20 años. La defensa pidió tiempo cumplido. Trump reafirmó su inocencia y la jueza impuso 35 años, la pena máxima permitida por ley. A las 10:52 a.m., los alguaciles le colocaron las esposas. A las 11:03 a.m. fue fichado como preso federal 437-38054. A las 11:15, la defensa presentó el aviso de apelación, alegando que el juicio fue injusto y la pena desproporcionada. 11:34 a.m. La reacción oficial. El fiscal especial Jack Smith declaró: "Se ha hecho justicia. Nadie está por encima de la ley. Hoy ha habido rendición de cuentas". La Casa Blanca emitió una nota. El presidente respeta la independencia del Poder Judicial y no comentará la sentencia. Reacciones políticas. Mitt Romney. La sentencia es severa, pero también lo fueron los crímenes. Lindsey Graham. Esto es una persecución política. Una pena de 35 años es una condena de muerte. Mike Pence. Respeto el proceso y rezo por todos los involucrados, lo que significa 35 años en prisión federal. En el sistema federal no existe libertad condicional. Solo se pueden ganar créditos por buena conducta, máximo 54 días por año, lo que puede reducir la pena hasta un 15%. Eso implicaría que 35 años se conviertan en aproximadamente 30 años. A los 78 años, significaría cumplir condena hasta los 108. En otras palabras, morir en prisión. Trump sería trasladado a una institución de baja o media seguridad, donde tendría condiciones regulares: uniforme, celda asignada, horarios, comunicaciones y visitas controladas. 1:15 p.m. Análisis legal. Expertos confirmaron que la sentencia está dentro del máximo legal y que es improbable que una corte de apelaciones la reduzca, salvo que encuentre fallas graves en el juicio. El exfiscal Preet Bharara comentó: 35 años es duro, pero los delitos fueron extraordinarios y el acusado no mostró remordimiento alguno. Las tres posibilidades. La sentencia se mantiene. Trump muere en prisión. Se reduce en apelación. Saldría en su vejez, tras cumplir 10 o 15 años. Indulto o conmutación presidencial, un futuro mandatario podría liberarlo, aunque políticamente es una opción remota. El precedente histórico: nunca antes un expresidente había sido sentenciado a prisión federal. Nixon fue indultado. Trump sería el primero en recibir décadas tras las rejas. La jueza quiso dejar una lección. Intentar anular una elección, obstruir la transferencia pacífica del poder y no mostrar remordimiento conlleva la pena más alta posible. Este fallo marcaría un precedente. Los futuros presidentes sabrían que no solo enfrentarán consecuencias políticas, sino penales. Epílogo. A las 10:52 a.m., Trump fue esposado. A las 11:03 a.m. se convirtió en recluso federal 437-382-54. A las 2:00 p.m. fue trasladado a una instalación temporal del Servicio de Alguaciles Federales. Permanecerá bajo custodia hasta que la Oficina de Prisiones determine dónde cumplirá su condena. El proceso de apelación puede llevar meses o años, pero salvo un fallo judicial favorable, Trump no volverá a ser un hombre libre. En las gradas había lágrimas y silencio. Algunos simpatizantes lloraban, otros incrédulos guardaban silencio. Los periodistas describieron la escena como el peso de la historia cayendo sobre la sala. Fuera del tribunal, multitudes divididas coreaban a favor y en contra. La policía mantuvo el orden. La tensión se podía tocar. Conclusión. Esto no sería solo un fallo judicial. Sería un punto de inflexión histórico. El momento en que un expresidente de los Estados Unidos fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión federal. El sistema funcionó. La ley prevaleció. La rendición de cuentas se cumplió.